Ya estamos de regreso en XCBA Noticias, primera emisión. Usted ve y escucha el 91.7 de la frecuencia modulada. Oigan, el pasado 9 de abril del presente año tomaron protesta como nuevos magistrados electorales del Tribunal Electoral de Tabasco, Enedina Juárez y Oswald Lara. Ellos son los nuevos magistrados electorales y pues sustituyen a Armando Javier Maldonado y José Osorio Amezquita. El nuevo presidente de este tribunal es Oswald Lara y me da mucho gusto saludarles esta mañana a los nuevos magistrados electorales. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Gerardo. A nosotros también nos da mucho gusto saludarte. Oswald Lara, ¿cómo estás? Gerardo, muy buenos días, Elene. Un saludo a todo el auditorio que nos sintoniza. Pues ya en funciones dentro de este importante tribunal electoral, ¿cómo se sienten, cómo asumen esta responsabilidad y qué retos vienen por delante? Bueno, ¿cómo nos sentimos? Bueno, sabemos el gran compromiso que asumimos con la sociedad tabasqueña, porque el tribunal electoral juega un papel muy importante. ¿Cómo podemos, sabemos los grandes retos que enfrentamos, cómo los asumimos? Con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado. Gracias. Bueno, México ha transitado en estos últimos años a la democratización de su vida pública y ha puesto el acento importante en consultar a la ciudadanía, pues, cuál es el sentir, cuál es el voto, qué tipo de acciones quieren, y hoy es una realidad que también se le consulta qué jueces son los que quieren que resuelvan las diferencias o la conflictiva social que está en su entorno. En ese sentido, el Tribunal Electoral juega un papel importante porque no solamente se va a encargar de analizar y de conocer los procesos electorales regulares, ordinarios, de contiendas entre partidos políticos, sino que también conoce ahora de la elección de los jueces y magistrados electorales. Tabasco ha sido una de las primeras entidades del país en la que se ha elegido a sus juzgadores, y también, pues obviamente en el Tribunal Electoral reside pues el conocimiento de figuras de democracia participativa, como puede ser la revocación del mandato, o en las comunidades de los municipios conocer a las delegaciones, además de los derechos político-electorales de los propios ciudadanos. En suma, ¿cómo nos sentimos? Muy contentos de haber tenido esta designación, pero también muy comprometidos con la institución y sobre todo muy comprometidos con la defensa del orden constitucional y legal y la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos. A ambos se les conoce con una hoja de servicio profesional, siempre procurando estarse capacitando, preparando y enfrentando temas de carácter judicial, en algunas ocasiones complicados. A una, la formación judicial dentro del poder y pues prácticamente teniendo responsabilidades pues importantes y resolviendo temas delicados. A otro, enfrentando y defendiendo siempre elecciones a candidatos y candidatos. ¿Esto cómo los coloca? ¿Los coloca en una posición de imparcialidad o de parcialidad por haber formado parte de defensa, en el caso de Oswald, y en el caso de la responsabilidad dentro de un poder judicial como es Enedina Juárez? ¿Qué opinan sobre esto? Siempre nosotros, como juzgadores, siempre actuamos con imparcialidad. Nuestro quehacer diario es complicado. Primero, cuando estaba en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, donde hice toda mi formación, prácticamente, siempre hay que ser muy cuidadoso de no ser parcial, porque un buen juez, no puede ser parcial. Siempre debe de gozar de esa imparcialidad. Cuando hay intereses que se encuentran, uno declina. Uno dice, no puedo conocer de este asunto.
que pocas veces surge. ¿Por qué? Porque siempre existe esa parte dentro de nosotros que nos habla de no ser parcial. Siempre hay que ser muy imparcial, es el justo medio. Oswald. Gracias. Mira, con relación a esta pregunta es importante precisar que los requisitos para poder postularse como aspirante o candidato a una magistratura electoral de un órgano jurisdiccional local están establecidas en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por criterios jurisprudenciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre los requisitos que te requieren para poderte postular a este cargo, pues requiere que se acredite experiencia, y la experiencia puede provenir de diferentes fuentes. Una puede ser académica, otra puede ser de corte jurisdiccional, y dentro de las labores jurisdiccionales, pues, te puedes dedicar a la actividad propia que realizan los órganos judiciales, o incluso también desde el propio litigio. Incluso quiero compartirles a todos los radioescuchas que fue en el 2024 que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que señala que el litigio como actividad profesional no puede estar prohibida. Por el contrario, es uno de los mecanismos que permite acreditar que tienes experiencia en la materia. Y además, también se señala en esta jurisprudencia que por el simple hecho de que tú hayas ejercido como abogado en litigios, no genera una inelegibilidad. Hay quienes han ejercido derechos y han llevado el asunto a las sedes judiciales para someter a consideración sus planteamientos. La respuesta de la máxima autoridad electoral en el país, de la Sala Superior, fue que no hay el incumplimiento a ninguno de los requisitos que establece la propia Constitución, que establece la Ley General, y que por tanto, tanto la doctora Enedina como tu servidor, cumplimos con los requisitos de ley para poder acceder a estos cargos. Selene Schirmer. El Senado de la República se tardó mucho para la designación de los magistrados electorales en varios estados del país, incluyendo Tabasco. Después de su designación, doctora Enedina, Oswald, ¿qué rezago han encontrado? ¿De cuánto es el porcentaje que estamos hablando? ¿Ya han tenido oportunidad de revisar cómo está el Tribunal Electoral y si hay un rezago importante? ¿Rezago laboral, me pregunta? Sí. Bueno, cuando el Senado no nombraba a los magistrados electorales, habían magistrados provisionales. Y bueno, prácticamente no encontramos un rezago laboral tan importante. Sí hay trabajo, pero no podemos hablar de un rezago como tal, porque el trabajo seguía avanzando, o sea, la institución no podría, exactamente, sí se sacó ese trabajo. Sí se realizó. Y bueno, también preguntarle, ya en este proceso judicial, Oswald, fue el 1 de junio, la elección judicial, ¿ya hay algunos recursos que se han interpuesto ante el Tribunal Electoral? En este momento no tenemos registro de la interposición de ningún medio de impugnación, y ello en gran medida se debe a que todavía se están realizando los cómputos, y a partir de que empiecen los consejos electorales distritales a culminar con las actividades que tienen encomendadas, pues bueno, ya los propios aspirantes o candidatos a jueces o magistrados estarán en su plena libertad de poder interponerse, así lo desean, algún medio de impugnación. ¿Cómo piensan fortalecer la confianza de la ciudadanía en las resoluciones del tribunal, dado lo que hemos vivido y cómo es de activa la participación de los tabasqueños? ¿Cómo piensan darle confianza? Cumpliendo la Constitución, cumpliendo la ley, apegándonos al marco jurídico. Nosotros como Tribunal Electoral de Tabasco somos un tribunal de primera instancia, y además del respeto a la Constitución y a la legislación electoral, tenemos una serie de criterios mandatados por jurisprudencia, ya sea de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación cuando se tratan de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, o cuando se trata de la Sala Superior, tratándose de asuntos relacionados con juicios de naturaleza electoral, cumpliendo con la exhaustividad y desde luego con el compromiso de que todos los votos tienen que contar y tienen que estar apegados a derecho. Ese es el compromiso de nosotros como parte del Tribunal Electoral. ¿Cómo mediar o cómo actuar con total independencia, resistiendo presiones políticas, presiones mediáticas, porque finalmente a veces cuando se tienen muchas presiones de esta naturaleza, uno pues es obligado prácticamente a tomar resoluciones en un sentido, sin ser autónomo? ¿Se puede esto? ¿No se puede? ¿Cómo le van a hacer? Se puede. ¿Por qué le digo que sí se puede? Bueno, va en la persona que resuelve. La trayectoria de cada uno de nosotros creo que habla por nuestro trabajo, que siempre hemos realizado. Y ese trabajo lo conoce la sociedad. ¿Sí? Conoce nuestro perfil, la forma de resolver, la forma quizá de enfrentar, como usted llama, alguna presión. No lo vería tanto como una presión, sino como alguna situación complicada que pudiera suceder. Podría decir que cómo podemos resolver con ese profesionalismo que nos caracteriza. Nuestro compromiso es lo que acabo de refrendar hace unos momentos, con la Constitución, con el Estado de Derecho. Queremos que este Tribunal Electoral deje huella en que serán los expedientes, serán las actuaciones que consten en ellos, los que marquen las decisiones del propio tribunal. Y en ese sentido nosotros nos corresponde fungir como garantes de este control constitucional, de este control legal, para que los procesos democráticos verdaderamente cumplan con los estándares establecidos en la norma y que el sufragio efectivo sea la pieza angular de nuestro sistema democrático. Platicamos con los nuevos magistrados electorales del Tribunal Electoral de Tabasco, quienes el 9 de abril de este año tomaron protesta ante el Senado de la República. Platicamos al regresar de la pausa de otros temas de carácter electoral. Volvemos. Seguimos platicando con los dos magistrados electorales del Tribunal Electoral de Tabasco. El presidente es Osvaldo Lara y bueno, pues hay retos por delante. ¿Cuáles son los retos que tiene el Tribunal Electoral de Tabasco rumbo a las elecciones venideras? Bueno, en esta elección judicial, pues como los radioescuchas saben, se acaba de llevar a cabo la jornada electoral. En este momento los consejos electorales distritales están realizando el cómputo de cada una de las elecciones. Una vez que concluyan, remitirán al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco los resultados, y será el Consejo Estatal quien haga la sumatoria y concluya con la asignación de los magistrados y jueces electos o electas, y por último pues otorgará las constancias de mayoría a los que hayan obtenido el mayor número de votos y emitirá la declaratoria de validez de la elección. Una vez que concluya esta etapa, pues entonces será el Tribunal Electoral de Tabasco a quien le corresponda conocer de los medios de impugnación que se interpongan con motivo de esas elecciones, y corresponde al Tribunal Electoral emitir los dictámenes de las elecciones judiciales. Con eso, digamos, concluiría en esta primera etapa el proceso de la elección judicial, como remitiéndole al Congreso del Estado estos dictámenes, y será el Congreso quien les tome la protesta del cargo. Esa, digamos, es la ruta, y en esa narrativa se inscribe pues la participación del tribunal. ¿En qué contexto? Pues en el contexto de conocer los medios de impugnación, de resolverlos conforme a derecho y de velar por la democracia electoral. ¿Cómo vieron el comportamiento de los funcionarios electorales el pasado domingo
en torno a pues permitir que la gente llevase acordeones, que la gente pasara con los adultos mayores y les dijeran vas a votar por este, por este, por este, por este. ¿Es un comportamiento correcto? ¿Es lo que veremos en las próximas elecciones? ¿Así los funcionarios actuarán como lo hicieron el pasado domingo, en el sentido de permitir que llevasen a gente a las urnas y demás? ¿Esto es lo que buscamos como tribunal y como pues funcionarios electorales? ¿Esto es correcto? Como tribunal tendríamos que conocer si hubiera alguna impugnación en ese sentido, analizar los elementos que quienes deseen interponer esos medios de impugnación nos hagan del conocimiento, y sobre eso podríamos pronunciarnos. En este momento no podríamos pronunciarnos sobre elementos que no constan objetivamente. Pero como ciudadanos, ¿cómo lo vieron? Es que como ciudadanos estamos comprometidos también a cumplir con el mandato que tenemos, y no podemos pronunciarnos sobre situaciones que hipotéticamente se encuentran en el escenario electoral, pero que materialmente y de manera objetiva no se encuentran en un medio de impugnación. En ese contexto nosotros actuaremos con prudencia, actuaremos con responsabilidad y nos pronunciaremos sobre el contenido de lo que hay en los medios de impugnación y sobre todo los medios de prueba que soporten las afirmaciones de las partes. ¿Pero es correcto permitir que acudan a las casillas acompañadas de personas y que reciban este tipo de orientaciones? ¿O? Bueno, es que no olvidemos que es nuestra primera elección judicial. Las afirmaciones que se comentan, las cuestiones que se comentan sin sustento alguno, pues quedan en el campo de lo hipotético. Entonces, la Sala Superior incluso ya se había pronunciado respecto a algunas cuestiones que en su momento nosotros estaríamos muy atentos de resolver cuando se presenten las impugnaciones, así como dice mi compañero el magistrado Oswald Lara Borges. Las cuestiones, repito, lo que no tiene comprobación para nosotros, pues no queda en el campo de lo hipotético, es imposible de demostrar en un caso. Oswald Lara, presidente del tribunal, ¿cómo consideran acercarse a la ciudadanía? Es decir, ¿tienen que estar más cerca del tribunal de la gente? ¿Cómo será la dinámica de ustedes dentro de este marco de actuación? Toda vez que, bueno, se abre la elección y ya la ciudadanía puede votar por quienes van a representarlos dentro del Poder Judicial, ¿qué dinámica diferente van a aplicar a cómo está actualmente la forma de actuar de los funcionarios judiciales? Gracias por tu pregunta, Gerardo. Justamente a la toma de protesta de tu servidor como presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, me comprometí a 3 ejes importantes. Uno, el fortalecimiento institucional del tribunal, que implica que el personal jurisdiccional y administrativo esté permanente capacitado, que esté a la altura de los nuevos retos que enfrentamos como tribunal electoral. Una segunda parte que tiene que ver con la pregunta en particular es con el tipo de justicia electoral que queremos impartir desde el Tribunal Electoral de Tabasco. Queremos una justicia electoral que sea cercana a la gente, que sea en un lenguaje que sea comprensible, que realmente la democracia se sienta y se viva como parte de todos, en la que todos participamos en la toma de decisiones, en el rumbo que se quiere darle a un municipio, al Estado, al Congreso o a los jueces, y que también el ciudadano sepa que ese voto cuenta y cuenta para los fines específicos. Y para eso se requiere mucha comunicación directa entre el tribunal y la ciudadanía. Y ese será también uno de los compromisos que nosotros estaremos permanentemente usando para que no exista una separación entre la ciudadanía y el propio tribunal, sino que cada vez tengamos lazos más estrechos. Y también hemos establecido como tercer eje del programa de trabajo que quiero emprender dentro del propio Tribunal Electoral es
una relación abierta con todos los actores políticos. Quienes lo deseen tendrán siempre un espacio abierto en el tribunal. Nosotros estamos convencidos que el diálogo entre instituciones no debilita la democracia, por el contrario, la fortalece. Yo he señalado que conversar no significa ceder y que escuchar tampoco implica subordinarse. Los acuerdos construyen y los agravios destruyen. Sin embargo, lo más importante para nosotros, así lo entendemos en el Tribunal Electoral, es la construcción del proceso democrático en el que cada actor que quiera hacer uso de la voz tenga un órgano, un tribunal presto para escucharlo, presto para atender sus demandas y para resolver conforme a derecho. Selene Silva. En el caso de las voces, hablando y preguntándole al presidente magistrado de algunas voces en relación a que su llegada o su nombramiento por parte del Senado de la República no garantiza o no permite las garantías de imparcialidad por estos intereses que mucho se señala al defender, en el caso de Morena, la elección de Jalpa de Méndez. ¿Qué opina en relación a esto de que su llegada no hay garantías de imparcialidad? Bueno, ya habíamos respondido esa pregunta, pero la puedo responder por segunda ocasión con mucho gusto. El ejercicio profesional está establecido como uno de los requisitos que todos los aspirantes a magistrados tienen que cumplir. Los requisitos están establecidos en la Constitución, están establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y entre ellos se solicita que quienes aspiren, además de tener conocimientos en la materia, deben tener experiencia probada. Y la experiencia probada, como lo señalé en la cápsula anterior, puede comprobarse de varias maneras. Uno, a través de la academia, otros a través del ejercicio profesional en las labores jurisdiccionales, y otras también se pueden realizar a través de litigio. Estas actividades están reconocidas por el marco jurídico como actividades conforme a derecho. Y al final del día, quiero decir que desde el año 2024, ¿sí?, no es específicamente para esta designación, sino que desde el año 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya emitió una jurisprudencia en el que de manera muy puntual y de manera expresa señala que el litigio y la representación que hace un abogado a cualquier parte no acarrea la inelegibilidad para el cargo, aun cuando esa parte sea un partido político. Las reglas ahí están, han sido construidas incluso por esos actores que hoy las cuestionan, pero las reglas están establecidas previo a la designación de nosotros. ¿Y cómo se garantiza la imparcialidad? Bueno, nadie tiene, o al menos los académicos siempre señalan, que las garantías de imparcialidad se demuestran ejerciendo sentencias apegadas a la Constitución. Terminamos de platicar con los nuevos magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, Enedina Juárez y Oswald Lara, quien resultó electo como presidente de este tribunal. Al regresar de la pausa, seguimos hablando de su designación como magistrados. Volvemos. Terminamos de platicar con los nuevos magistrados electorales del Tribunal Electoral de Tabasco. Enedina Juárez, ¿cuál es la principal fortaleza de Enedina Juárez? Conocemos su carrera judicial, sabemos que siempre es una mujer muy preparada, que le gusta estudiar mucho, que le gusta abonarle siempre a la capacitación, a la transparencia, a la imparcialidad, y eso es muy importante por la responsabilidad que está jugando en este momento en el Tribunal Electoral. ¿Cuál es la principal fortaleza de Enedina Juárez? Mi principal fortaleza siempre ha sido mi compromiso a lo que realizo. Yo me caso con lo que hago. Le doy todo mi tiempo, toda mi preparación. Recuerdo una gran frase que le gustaba a alguien en especial, que todo aquel que se queje con justicia encuentre un tribunal que lo proteja contra el arbitrario. Eso en lo personal
trato de hacerlo. Me gusta lo que es impartir justicia. Es algo que traigo dentro de mí, corre por mis venas, y esa es mi principal fortaleza. ¿Es difícil estar en el Poder Judicial? ¿O ha sido difícil? ¿Qué es lo más difícil que ha encontrado en el camino? Es apasionante. Cuando nos gusta lo que hacemos, todos los retos apasionan. Y todo lo que te apasiona, le dedicas la vida. Entonces, siempre roba tu tiempo. Estás desde muy temprano hasta altas horas de la noche, cosa que no se ve, cosa que no se advierte de momento, pero que se advierte en nuestras resoluciones. Jorge Valera, ¿qué opinan de la llegada de quienes están actualmente formando parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la votación? Por primera vez vamos a tener un ministro de 41 años, muy joven, se le denominó durante su campaña el ministro Chicharrón. ¿Qué opina de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevando a una persona muy vinculada con los indígenas, que lo equiparan con Benito Juárez, Héctor Aguilar Ortiz? Bueno, mi opinión es que el resultado de la elección de ministros ha sido la suma de un conjunto de actos, de un procedimiento en el que fue abierta esta convocatoria a la ciudadanía, en el que hubo la posibilidad de que participaran hombres y mujeres en la integración de esta primera generación de ministros de la Corte electos por voto popular. Y bueno, aquí estamos viendo que los resultados van indicando que hay actores de distintas regiones del país, con representaciones e incorporaciones culturales diversas, lo que muestra la riqueza de nuestro país. Y yo, en suma, podría decirte que celebro que estas voces que también han luchado por años de vida, por pertenecer y por formar parte de las altas sedes del Poder Judicial, pues concreten y materialicen esta posibilidad. En ese sentido, pues a los que participaron, mi enhorabuena, y a los que han resultado electos, pues tienen una doble misión: refrendar el espacio al que van a llegar, y dos, pues corresponder a la ciudadanía que les depositó su voto y confianza. Selene Schirma. ¿Cómo es la relación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco cuando los criterios son distintos? ¿Cómo es la relación? ¿Es institucional, es de respeto, pero aunque hay diferencia ahí en los criterios? La relación que tenemos con el Instituto Electoral es de mucho respeto. Nosotros respetamos su ámbito, ellos tienen una esfera de trabajo, sí, en la cual nosotros no tenemos esa injerencia para nada. Respetamos lo que ellos realizan, y cuando esas resoluciones son impugnadas, entonces nosotros procedemos a analizar lo que procede conforme a derecho. Y por último, de mi parte, el presupuesto del Tribunal Electoral de Tabasco, ¿de cuánto es? ¿Y estarán pidiendo un aumento? ¿Se nos pueden contestar? El presupuesto del Tribunal Electoral es de 32 millones para este ejercicio fiscal, y bueno, para atender las necesidades derivadas de la elección judicial, pues sí se requiere una ampliación presupuestal, y estamos en pláticas con las áreas correspondientes para ver si se puede concretar esta necesidad que nos permita al Tribunal Electoral atender con la inmediatez, con la brevedad de plazos que tenemos encomendadas, darle salida a las elecciones judiciales. ¿De cuánto sería esta ampliación? Mira, estamos planteando una ampliación para varios aspectos que no tienen nada más que ver con la elección judicial, sino que también tiene que ver con una reestructuración del Tribunal Electoral. Digamos que estamos todavía en esa fase, no tenemos un monto definido, claro,
porque derivada de estas negociaciones, pues se determinará no solamente las necesidades, sino también las posibilidades. El 9 de abril toman protesta en el Senado de la República y posiblemente el día 13-14 pues es el acto protocolario aquí en Tabasco, acude el gobernador del estado. ¿Qué les dice? ¿Qué han platicado con él con respecto a pues su visión de actuación en el marco legal? ¿Les comentó algo? ¿Platicaron con él sobre un tema en particular? El día que acudió, ¿les felicitó, los conminó a trabajar en aras de la legalidad, la imparcialidad? ¿Qué les dijo? Bueno, el día del evento, el acto protocolario, hicimos la invitación a los distintos poderes del Estado, a los órganos autónomos, a las universidades. Queremos establecer un tribunal pues de puertas abiertas, y en efecto varios de los poderes del Estado nos distinguieron con su presencia y nos acompañaron en esta toma de protesta. Sí hubo una reunión con el gobernador, nos felicitó por la designación que hizo el Senado de la República de la doctora Enedina, de su servidor. Nos deseó éxito y prácticamente fue un evento de carácter protocolario. Nosotros hemos hasta el día de hoy recibido una apertura del gobierno del Estado, y obviamente lo que todos queremos es que al Tribunal Electoral de Tabasco le vaya bien y que se cumplan con las encomiendas constitucionales y legales que tenemos conferidas. ¿Algo más que deseen agregar, Enedina Juárez, doctora Enedina Juárez? Bueno, ¿qué quiero agregar al respecto? Que la ciudadanía esté pendiente. Ese es el tópico. ¿Por qué? Porque nosotros resolvemos cuestiones delicadas, porque entre ellos estén al pendiente de nuestras resoluciones, nosotros perfeccionamos las mismas, y que sobre todo en este momento agradezco todo el apoyo que recibimos del personal del Tribunal Electoral, personas que son muy capacitadas también en el área, que cerremos filas para lo que viene. Agradecerle a los radioescuchas su tiempo, a ti todo mi cariño. Gracias. A Selene lo mismo, y a todos los que colaboran para esta radio. Gracias, Osvaldo. Gracias por el espacio, gracias por la apertura, como siempre, Selene, Gerardo, un saludo a los radioescuchas. Y sí, en efecto, de mi parte, reconocer a la magistrada Enedina, una extraordinaria persona, tiene sensibilidad, tiene una formación académica impresionante, una trayectoria sin igual. La verdad que me siento honrado de poder formar parte del pleno con ella. También saludo desde aquí a la magistrada Margarita Armengol, que también forma parte del Tribunal Electoral de Tabasco, y desde luego también saludo desde estos micrófonos a todo el personal del tribunal, que con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, pues nos permiten hacer realidad pues toda esta labor importante que tenemos en breves tiempos, y que la hacemos con el compromiso de que impere esa justicia electoral que todos hemos querido siempre. Señora y señor magistrado, pues gracias por la presencia en XCBA. Dejamos abierta la línea de comunicación para lo que deseen informar. Creo que es importante siempre conocer lo que en materia electoral va resolviendo este tribunal, y pues gracias por estar aquí por primera vez, en la primera actuación ya pública ante medios de comunicación. Gracias por dar la preferencia a XCBA. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Esta entrevista la pueden ustedes ver en nuestro canal de YouTube XCBA Tabasco. Volvemos.